conectarse. Gracias por la paciencia, los temas técnicos que todos tenemos que ir aprendiendo en estas sesiones en vivo. Bueno, yo soy Guillermo Izquierdo y Ángela, mi esposa. En esta noche vamos a tener una sesión en vivo alrededor de una pregunta que ¿es difícil ser cristiano en esta época? ¿Qué tan difícil es ser cristiano en esta época? Pero antes de entrar en materia, vamos a pedir que nos escriban en el chat desde dónde se están conectando, en qué ciudad están conectados cada uno de ustedes. Queremos ver quién nos está acompañando en este momento. Vemos gente que hay en Argentina, vemos gente desde Bogotá. A ver, pónganos ahí en el chat desde qué ciudad se están conectando cada uno de ustedes. Tenemos Bogotá, tenemos Suba, excelente, Jairo desde Suba, muy bien. Veo a Marta conectada desde Palmira, excelente, muy bien. Lucrecia, Mendoza, Argentina, están disfrutando de Mendoza. Desde Cali, doña Luz Estela, Héctor desde Bogotá, excelente, muchas gracias por estar en este primer en vivo del 2021 de Alimento Espiritual. Entonces, vamos a estar compartiendo, interactuando alrededor de la pregunta, ¿es difícil ser cristiano en esta época? Entonces, ¿vos qué decís? ¿Qué tan difícil creemos que es ser cristiano en esta época? Bueno, entré al Google y puse esta pregunta a ver qué encontraba. ¿Es difícil ser cristiano en esta época? Y bueno, me llamó la atención. Hay mucho. Me llamó la atención algo con lo cual nos podemos identificar. Dice, los amigos ya no nos entienden, nuestras familias cuestionan nuestros nuevos compromisos y asociaciones. Aquellos que amamos a menudo se sienten rechazados, enojados y a la defensiva. No ven por qué ya no podemos continuar con nuestras viejas costumbres. Quizás nos identificamos con alguno de estos comentarios. Quizás hemos vivido, ya hemos pasado por eso, o algunos de ustedes están atravesando esta circunstancia. Para seleccionar los tópicos que íbamos a tratar en esta noche, en este en vivo, hicimos un listado de diferentes áreas en las que nosotros como cristianos podemos experimentar dificultad. Escogimos 4 por asuntos del tiempo, pero las áreas son múltiples. La primera que vamos a ver en esta noche, el primer tópico a través del cual vamos a interactuar es ¿qué tan difícil es ser cristiano en el ambiente laboral? Tópico número 1, ¿qué tan difícil es ser cristiano en el ambiente laboral? Entonces, si ustedes que están conectados han experimentado dificultad en su ambiente laboral por el hecho de ser cristianos, de identificarse como cristianos, por el hecho de querer hacer lo que Jesucristo enseñó y dijo, y por el hecho de ser practicantes del cristianismo, vamos escribiendo en el chat para ir interactuando. Pero ¿qué tenemos entonces en relación con el área laboral? Yo les quiero contar algo. Hace alrededor de 27 años, cuando inicié mi caminar con Cristo, estaba trabajando y aprendí que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aprendí quién era el padre de la mentira. A partir de ese momento yo dije, no, yo no puedo agradar al padre de la mentira. Decidí dejar la mentira. Era una profesional de la mentira. Es decir, para cada circunstancia yo ya tenía una respuesta perfecta. Yo creía que me creían. Pero bueno, sin embargo, cuando comprendí la importancia de decir la verdad y lo agradable que es, resulta que decidí dejar las mentiras. Fue un paso difícil digo, pero acertado. ¿Qué ocurrió? Yo trabajaba para una empresa donde manejaba proveedores y cartera. Y resulta que como manejaba proveedores, tenía que decirle a los proveedores cuándo van a hacer los pagos, en qué lista van, cuándo, cuánto vamos a abonar, bueno, en fin, una serie de cosas que necesitaba sortear. Y decidí no decir mentiras. Además, ¿no? De que también era a veces la persona que contestaba el teléfono y mi jefe decía o mis jefes decían, nosotros no estamos, diga que no estamos. Y yo viéndoles a ellos la cara decía, no se encuentran en este momento. Entonces decidí dejar las mentiras. Fue de verdad algo que en el momento me preocupó, pero
que me lancé y hablé con mis jefes y les dije que yo no iba a volver a decir mentiras, que no contaran conmigo. Hablé con mis compañeros de trabajo. Ninguno me creyó, pero empecé a actuar, es decir, a ser de verdad una cristiana que no dice mentiras. Y entonces empecé a tomar las llamadas y a decir, aunque me dijeran que no estaba, yo decía, sí, ya un momento, ya le comunico. Y empecé a decirle a los proveedores la verdad. Bueno, por último, me quitaron las llamadas y solo cuando querían decir la verdad me tenían en cuenta para informarles a las personas, a los proveedores, acerca de la verdad. ¿Qué gané con esto? Gané prestigio, digámoslo así, respeto. Gané credibilidad más que prestigio. Gané credibilidad. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que no volvieron a contar conmigo para mentiras y no me echaron del trabajo, que era lo que más me preocupaba en ese momento. Vi el respaldo de Dios y cómo la verdad nos engrandece. Excelente, eso es una cosa muy interesante. Mire, el caso mío, yo trabajo en una industria que yo digo que, en especial cuando empecé hace 24 años, la costumbre laboral era usar el sexo como moneda de negociación, digo yo, para ponerlo en una manera un poco poética, ¿no? Y era que básicamente con los clientes era común el hecho de ir a los prostíbulos, ir a los tables, ir a todos estos ambientes de intercambio sexual para hacer los negocios. O sea, casi que era un común denominador en la industria en la que yo trabajo. Yo desde el principio me identifiqué como cristiano con mis compañeros, mis jefes, mis colegas, mis clientes, siempre me identifiqué como cristiano, ¿no? Y yo trabajaba al principio atendiendo un cliente que era relativamente alejado de este tipo de prácticas por sus estándares y por todo lo que manejaban de tratar de controlar y evitar este tipo de cosas. Pero llegó un momento en el que me fue necesario ir a atender un cliente que tenía como modus operandi este tipo de prácticas. Y yo ya le había dicho a mi jefe que yo no iba a hacer eso, primero porque no agradaba a Dios y segundo porque yo quería permanecer fiel a mi esposa, a la que Dios me había dado y a la cual yo le había prometido delante de Dios que le iba a ser fiel. Tuvimos una reunión con este cliente, un almuerzo, en el que mi jefe quería que empezáramos a hacer introducciones de nueva tecnología. Todo iba bien en el almuerzo, todos tranquilos, me presentaron, yo le hablé de la tecnología, dijo que era muy interesante, que estaba por supuesto muy dispuesto a que hiciéramos aplicaciones de nueva tecnología, hasta que lanzó la siguiente frase, dice, yo tengo un apartamento desocupado, entonces el próximo viernes reunámonos allá para ver este negocio en detalle. Yo llevo todas las mujeres y ustedes llevan el trago. Yo estaba echándome una cucharada de la comida y yo escuché eso y dije yo, esto va por el camino equivocado, ¿no? De reojo miré a mi jefe como diciéndole, vamos por el camino equivocado en esta reunión. Obviamente ahí muy amablemente, muy politemente, como se dice, mi jefe lo manejó muy bien y ya nos fuimos del almuerzo, ¿no? Íbamos caminando en un silencio casi sepulcral. Y yo ya le iba a decir, mira, no cuentes conmigo para el negocito del viernes. Y él mismo me dijo a mí, yo sé que no puedo contar con usted para el negocio del viernes, ¿sí? Y yo le di gracias a Dios porque el hecho de haberme identificado como cristiano, como creyente, como una persona que quería honrar a mi esposa, honrar mi matrimonio y no quería hacer ese tipo de práctica, aún, obviamente, estando dispuesto a tener que irme de la empresa por eso, me respaldó el Señor y mi mismo jefe dijo, mire, yo sé que con usted no puedo contar para este tipo de cosas. Y me libró el Señor de ese tema tan escabroso y tan bochornoso. Pero básicamente son ambientes laborales intensos, son ambientes laborales en los que hay mucha presión y son ambientes laborales en los que uno necesita la fortaleza y el poder del Espíritu Santo para poder mantener firme en estas circunstancias. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Claro, miren, o sea, la Biblia, a ver, podemos tocar muchos casos de la Biblia, pero yo creo que un caso emblemático es el caso de Daniel. Entonces, ¿cuál es el caso de Daniel? Daniel fue un muchacho que fue llevado esclavo muy joven, siendo un adolescente, en la invasión que hizo Babilonia a Israel y llevó todos estos esclavos a Babilonia. Y Daniel, dice la Biblia, de hecho miremoslo porque es un pasaje muy interesante, en Daniel
6 del 3 al 5, dice la Biblia qué era lo que experimentaba Daniel a nivel laboral. ¿Y por qué queremos traer esta historia? Porque a lo largo de la historia de la palabra del Señor, todos experimentaron en lo laboral algún tipo de presión por ser creyentes en Dios y por querer hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Daniel 6 del 3 al 5, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, un espíritu superior, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces, lo interesante del área laboral de Daniel era que su diferenciador competitivo en lo laboral era el Espíritu Santo. No era su conocimiento, no era su inteligencia, no eran sus títulos, sus doctorados, no, era el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día es lo mismo. Si nosotros queremos triunfar en nuestra área laboral, nuestro diferenciador tiene que ser ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que este hombre era reconocido porque era sobresaliente en lo que hacía, en su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que lo capacitaba. Dice el versículo 4, entonces los funcionarios y sátrapas, o sea, sus compañeros de trabajo, buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Básicamente, ¿qué hicieron? Le buscaron la caída a Daniel. ¿Y por qué le buscaron la caída a Daniel? Porque era un hombre buscador de Dios. Porque era un hombre temeroso de Dios, porque era un hombre exitoso siendo un hombre que buscaba a Dios. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción. O sea, Daniel era un tipo que ¿qué? No daba papaya, era un tipo recto, un tipo justo, hacía su trabajo correctamente. No lo podían acusar, le buscaban de cómo acusarlo y no lo podían acusar. Se desempeñaba en su trabajo fielmente. Dice, por cuanto era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podían hallar en Daniel. Entonces, el hecho de que Daniel fuese un creyente en Dios, un practicante de los principios bíblicos, lo hizo un motivo de envidia de sus compañeros de trabajo. Eso es acoso laboral literal, persecución laboral. Pero dice que Daniel, ¿cómo era? Diligente, fiel, el mejor empleado que había en el reino de Babilonia en ese momento. Y como no encontraron nada, se dijeron a sí mismos, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación contra la ley de su Dios. Básicamente le iban a hacer una persecución de qué tipo? Espiritual, por las prácticas que él hacía en relación a Dios. ¿Y cuáles eran las prácticas que Daniel hacía? Dice la Biblia que oraba 3 veces al día y proponía no contaminarse, dejando de hacer lo que hacía el resto de la multitud. Él era el diferente. ¿Por qué? Porque hacía la voluntad de Dios. Entonces la persecución laboral ha existido a lo largo y ancho de la Biblia y no es ajeno a usted y a mí, a los que estamos enfrentados a un ambiente laboral. Entonces, este tópico es muy interesante. Los que están conectados, ¿qué experiencias han tenido a nivel de acoso laboral, persecución laboral? Eso es muy importante y muy interesante saber que no son los únicos. Lo vivió Daniel y pudo sobrevivir y pudo hacer su trabajo idóneamente y Dios lo respaldó. Y si usted sigue estudiando ahí, que no lo vamos a profundizar en esta noche, lo terminan echando en el foso de los leones. ¿Y quién lo saca del foso de los leones? Dios lo sacó del foso de los leones. Eso es una realidad, la persecución que está ocurriendo a nivel laboral. Bueno, ese era el tópico 1. No, pero hay una cosa importante, no solamente para los que son colaboradores, empleados, funcionarios de una empresa, sino también para los empresarios, los que tienen acoso por situaciones de soborno, coimas, todas estas cosas para ganar negocios. Hoy la motivación es que aunque hayan muchos no, viene el sí de Dios. Esa es la motivación, correcto, ¿cierto? Hoy vamos a creer en esa verdad. Claro, y hay que permanecer firmes. O sea, Daniel no aflojó, lo echaron al foso de los leones y Dios lo salvó. O sea, no cedamos, que el Señor nos va a respaldar. No aflojemos, que el Señor es el que nos defiende para nosotros poder seguir ejerciendo una vida laboral exitosa. Bueno, ese era el punto número 1. ¿Qué tal si pasamos al punto número 2? Entonces, tópico número 2 de esta noche, la pregunta ¿es difícil ser cristiano en este ambiente hipersexual?
Un tópico caliente. Sí. Te tocó a vos, te lo dejo a vos. Bueno, aquí quiero contar algo también, otra experiencia. Y es, hablaba con una amiga, una chica, una mujer muy joven, una adolescente, que fue enviada a la universidad a los Estados Unidos. Estudiaba allí en la universidad, cristiana ella, no la universidad ni sus compañeros, y se vio enfrentada a este ambiente hipersexual. Ahora, esto no es solamente en Estados Unidos, eso lo vemos ya en todas partes. Pero ocurrió que cuando ella inició a estudiar, se encontró con la situación de que, bueno, salían con los compañeros, salían con los amigos y pasaban tiempos bien chéveres, pero resulta que sus amigas se dieron cuenta que ella no tomaba y tampoco se acostaba con los chicos con los que salían, porque desafortunadamente algo que está ocurriendo es que no se necesita tener una relación sentimental seria o con compromiso para tener relaciones sexuales, sino con el primero que aparezca. Desafortunadamente eso está ocurriendo. Y ella, pues, se dieron cuenta que no accedía a todas estas cosas, que se iba un poco más temprano y empezó a tener acoso por parte de sus compañeras y compañeros de que ella tenía que caer en lo mismo, tenía que actuar como ellos actuaban. Y una noche muy preocupada me llamó y me decía: Ángela, ¿qué hago frente a esta circunstancia? Porque me siento muy rechazada, no quiero hacerlo, no es fácil para mí, pero realmente el rechazo que recibo en la universidad es bastante alto. Y este mismo rechazo se recibe en muchos ámbitos, en el trabajo, ¿cierto? Para conseguir determinados contratos, bueno, hay tantas situaciones, pero vayamos a lo que dice la Biblia en esto también. Aunque estamos en un ambiente hipersexual, no quiere decir que esto sea solo de ahora. Esto viene desde antes. Esto no es nuevo. Solo que, bueno, ya para nosotros es, wow, es fuerte escuchar lo que los jóvenes nos están contando. Y en Génesis capítulo 39, del verso 7 al 12, vamos a hablar de una persona que también tuvo un acoso sexual en su trabajo. ¿Y qué hizo? Fue el consejo que yo le di a esta chica: ¿qué hay que hacer frente a una situación en mi vida de tipo sexual? Aquí ocurrió con José. Dice, la Biblia lo describe como un hombre muy varonil, apuesto. Y José era esclavo. Su jefe o su amo se llamaba Potifar. Y ocurrió que lo que está escrito sucedió después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. ¡Wow! Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Verso 11 dice, pero un día él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Qué situación tan incómoda, qué situación tan difícil la que estaba viviendo este hombre, y quizás usted está viviendo situaciones difíciles. ¿Qué hay que hacer? Como le dije a mi amiguita, ¿qué había que hacer? Tengo que poner límites, debo huir, debo salir, debo apartarme, que no estar a solas con las personas que están buscando de parte de nosotros la caída. Recordemos que todo esto tiene un trasfondo. Hay un enemigo que nos persigue, hay un enemigo que pone trampas y acecho y quiere que nosotros fallemos. Entonces, esto que estamos leyendo de antes de Cristo se sigue viviendo ahora. Por eso a veces decimos, bueno, ¿qué hago en esta situación? Necesito el contrato, necesito estar bien con mis amigos, quiero sentirme incluida, ¿cierto?
en mi ámbito, en el rol que estoy desempeñando. Bueno, la Biblia aconseja otra cosa. Bueno, aquí José, para los que quieran seguir leyendo, él fue a la cárcel, acusado injustamente, pero de allí saltó a ser el vicepresidente, el segundo al mando del país. Entonces, cuando yo me pongo firme o tomamos una posición firme como cristianos, vamos a recibir el respaldo, vamos a recibir la ayuda, vamos a vivir lo que lo que Dios quiere, lo que Dios tiene preparado para nosotros. No rompemos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y miren, este tema del acoso sexual, y varios lo están comentando ahí en el chat, tiene íntima relación con la proliferación de la plaga de la pornografía. Ted Bundy fue un asesino serial sexual en los Estados Unidos. Un tipo educado, un tipo que pasó por la universidad y que en su juventud se inició en la pornografía. Dice, esa fue una entrevista que le hicieron antes de que le dieran la pena de muerte, y él decía: yo me inicié en la pornografía suave, ligera, mirando literalmente revistas de las que uno puede encontrar en un supermercado. Catálogos de ropa interior, y ahí se le despertó el apetito por la pornografía y fue llevándolo a otros extremos más críticos, hasta que lo llevó al hecho y se volvió un asesino, un violador serial. Y todo surgió de la pornografía. Hoy en día estamos viendo que se ha incrementado el acoso sexual, la violación, el abuso infantil a causa de la pornografía. Ese es un tópico que vamos a desarrollar también en alguno de los temas de alimento espiritual, y es el tema de la pornografía, que ha invadido inclusive la iglesia de manera profunda. Barna, que es un grupo importantísimo de estudio de estadísticas a nivel de la iglesia en Estados Unidos, hizo una encuesta y imagínense ustedes esta cifra: más del 65% de los cristianos practicantes y fieles confesaron que tenían una atadura con la pornografía y que no podían salir de ella. Y casi la mitad de los pastores que entrevistaron dijeron que tenían lo mismo. Entonces es una realidad que está al interior de la iglesia, que quizás están viviendo nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, y que si no hacemos algo ahora, esa plaga es como una droga que empieza a generar adicción y que es muy difícil salir, pero que el enemigo, como pone vergüenza, evita que la gente levante la mano porque se sienten avergonzados de tener esa atadura de la pornografía. Es tiempo de actuar rápido para ser libres de esa pornografía. Claro, y no lo podemos tampoco familiarizar. Eso es tan común, eso es tan normal. A los padres de familia les hacemos un llamado: por favor, estén vigilantes. Los problemas que vemos ahora a nivel matrimonial por hombres y mujeres adictos a la pornografía están haciendo que los matrimonios se rompan, que no haya satisfacción, que no haya goce, que no haya disfrute, que no haya el descanso, el disfrute que Dios quiere. Exacto. Miren, en el chat están hablando de que hay una proliferación de la pornografía. A mí en estos días me sorprendía porque veía un comercial, una propaganda de venta de llantas, y sale una muchacha casi desnuda vendiendo la llanta. No entiendo qué tiene que ver la llanta con la muchacha que y no tenía llantas la mujer, precisamente. Sin ninguna llanta, precisamente, ¿sí? Y luego veo un comercial de paletas y otra casi desnuda. Digo yo, pues, ¿será que tiene calor? Y entonces está comiendo la paleta para enfriarse. O sea, nada que ver. ¿Por qué por una mujer semidesnuda? O sea, es tremendo todo el bombardeo hipersexual que nos está metiendo a nosotros, a nuestros hijos, y aparte de eso, a nivel educativo dicen que eso es normal, porque pues así es. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cómo funciona el impacto que tiene en el cerebro y el impacto que tiene en las vidas de las personas. Así es. Bueno, ese tópico entonces estuvo caliente. Tópico. ¿Qué dicen nuestros No, que el amigos? chat está aquí movido, están contando todo lo que ocurre a nivel de la televisión, las películas, bueno, que el ambiente está hiper sexuado, y nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Bueno. Y ser valientes, huir, no importa el avance que ya haya tenido la circunstancia, huyan, no importa, vamos a recibir el respaldo fabuloso y maravilloso de Dios. Mire, y si alguno de los que está viendo este chat en este momento está conectado o sabe de alguna persona que está teniendo problemas de adicción, porque es una adicción literalmente establecido por la ciencia, es adicción a la pornografía, hay que actuar rápido.
Hay que levantar la mano y decir, mire, yo necesito que me ayuden, ¿sí? Y eso necesita un tratamiento de tipo espiritual. De lo contrario, no hay forma de librarse de esa plaga de la pornografía. Y como es algo que avergüenza tanto, entonces las personas prefieren callar. Y aquí también hago un llamado a las mujeres. Esto no es un tema de hombres, la pornografía no es un tema de hombres. Leíamos hace unos días con mi esposo que el porcentaje está altísimo, el porcentaje de este vicio en las mujeres. Chicas y hombres, no nos avergoncemos, levantemos la mano, pidamos ayuda. Es importante que restauremos nuestra vida sexual, nuestra relación de pareja, nuestra vida familiar y que alertemos a nuestros hijos, porque muy probablemente hayan situaciones que todavía podemos nosotros prevenir, ayudarles. Bien, tema interesante que tenemos que desarrollar en otro de los en vivos o de los videos que vamos a montar en Alimento Espiritual, porque tiene bastante tela para cortar. Bueno, vamos al tópico número 3, ¿no? Número 3, mi amor. Bueno, este tópico número 3 lo hemos puesto a modo de pregunta de la siguiente manera. ¿Se nos ha dificultado ser cristianos por la presión de la tradición? Es decir, que al comenzar a vivir nuestra práctica del cristianismo, a hacer lo que Dios dice que debemos hacer, lo que la Biblia dice, empezamos a salir de ciertas prácticas tradicionales, quizás por tradición familiar, tradición cultural, del ambiente cultural donde hemos nacido y crecido, quizás tradición geográfica, es decir, es la tradición del lugar, del país donde yo vivo, o quizás una tradición de tipo religioso que traíamos de práctica, nosotros como personas pertenecientes a una comunidad. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido la práctica del cristianismo al estar dejando esas tradiciones? Y eso es interesante porque la tradición genera una presión en los seres humanos para que se vaya perpetuando por generaciones. En algún país de los que nosotros estuvimos, tenemos casos en los que las personas al comenzar el cristianismo, naturalmente el mismo Espíritu Santo los lleva a vivir su cristianismo de acuerdo como dice en la Biblia y van sacando, digamos, de su agenda y de su estilo de vida ciertas prácticas. A muchos de ellos, básicamente sus familias, lo llamó traidor, ¿sí? Porque estaba dejando de hacer aquellas cosas que toda la familia había hecho por generaciones. Entonces fueron considerados traidores y eso pone mucha presión. Muchos metieron la reversa, volvieron atrás y dijeron, no, yo no puedo porque pues mi familia. Otros dijeron, yo tengo que seguir adelante porque yo necesito construir mi vida espiritual, mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es fácil porque a veces hay un sentimiento de soledad y hay un sentimiento de mucha presión que se vive a nivel, sobre todo, de las familias. Y entonces, rechazo, mucho rechazo también. Sí, mucho rechazo y mucha culpa que se pone sobre las personas a decir, usted está traicionando la familia, usted está cambiándonos a nosotros por esa religión. Entonces se vuelve un conflicto muchas veces. Entonces muchos de nosotros quizás hemos vivido, otros no, pero es algo que hay que tratarlo porque es una realidad a la que nos vemos enfrentados. Y vamos a ver entonces. Hay algo importante aquí, miren, ¿por qué tanta oposición? Cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo y a actuar de acuerdo a lo que dice Cristo y la Biblia, vamos a traer tanta bendición a nuestra familia que hay un opositor que no quiere que nosotros estemos bien. Entonces, al principio, esto me ocurrió a mí, yo múltiples veces me pregunté, ¿sería que me equivoqué? ¿Será que estoy en algo tan malo? Porque lo que encontraba era división y muchas situaciones dolorosas. Pero lo que a la postre he visto ha sido una gran bendición para mi vida y para mi familia. ¿Qué quería hacer el enemigo? Sacarme de ahí, de el lugar donde Dios me había llamado para vivir cosas divinas. Y bueno, algo maravillosísimo que Dios me permitió encontrar allí en ese lugar fue a mi esposo. Entonces, gracias a Dios, no se truncó el propósito y puedo hoy decir, mi familia extraordinaria, conocen de Dios,
son seguidores, son verdaderos seguidores de Cristo y estudian su palabra, se deleitan. O sea, para mí es un gozo y un descanso después de varios años ver tantas cosas hermosas. Y lo que hemos hecho como familia alrededor del nombre de Jesús, eso ha sido extraordinario. Miren, vamos entonces a ver en la palabra del Señor quiénes fueron algunos de los personajes que vivieron esta presión por la tradición, este acoso por la tradición. Entonces, ¿quiénes fueron estos personajes? Nada más y nada menos que los apóstoles directamente. Entonces, Marcos, estamos en el tópico número 3, Marcos 7:5, mire lo que ocurrió con los apóstoles. Dice, así que los fariseos y los escribas les preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos sucias? Entonces, fíjense una cosa, empieza a haber una observación de lo que uno hace, ¿sí? Un seguimiento de qué está haciendo este que dice que es cristiano, y van a empezar a resaltar todos los errores y sobre todo lo que está rompiendo con la tradición. En este caso, los apóstoles estaban comiendo con las manos inmundas o sucias o sin lavárselas, porque había una tradición de los ancianos que había que lavarse las manos antes de comer. De hecho, nosotros hoy en día no la lavamos, sabemos que es por cuestión de los microbios, del COVID y toda esa cosa, pero eso viene desde la época de los judíos, una práctica judía. Y fíjense una cosa, ustedes están rompiendo la tradición de los ancianos, no se lavan la mano, o sea, nada que ver con, no le estaban preguntando por su vida, cómo está, Dios ha cambiado tu vida, no, se está lavando las manos. Entonces, generalmente son cosas que no son relevantes a la vida de una persona, no le están preguntando, ¿te sientes más feliz? ¿Te sientes libre? ¿Te veo diferente? No te estás lavando las manos. Entonces, es un proceso de persecución por tradición. Y hay algo ahí, mire, hay algo muy importante, y es que cuando nosotros iniciamos el caminar con Cristo, nos volvemos en el foco, en el centro, y están mirando en qué nos equivocamos, qué hemos dejado de hacer. Los cristianos seguimos siendo normales, nos enojamos, nos entristecemos, no somos invencibles, y muchas veces hemos encontrado rechazo o acusación más que todo porque nos consideran de esa manera. Pero igual tenemos que continuar, tenemos que seguir, porque lo que viene es maravilloso. Y miren digamos, un paréntesis en medio de la frase que dice mi esposa. Los cristianos somos personas normales. Alguna vez, en un lugar donde teníamos nosotros un grupo de oración, la gente empezó a ir al grupo de oración. Como yo les conté hace un rato, trabajo en una empresa, tengo una vida como un ser humano común y corriente que trabaja en una empresa, ¿no? Entonces empezó a asistir al grupo de oración la esposa de un señor que trabajaba en la compañía. Y ella empezó a ir al grupo de oración, él no iba, y dice que el tiempo después ella nos contó, ¿no? Su esposo le pregunta, bueno, ¿y quién es el que dirige ese grupo de oración? Dice, no, es una señora esposa de uno que trabaja contigo en la empresa. Y el tipo le dice, es imposible que haya un cristiano que trabaje en esta empresa y menos que enseñe la Biblia. O sea, son los paradigmas de que no se puede ser normal porque es la costumbre y ser cristiano. Ahora, miremos otra característica que experimentaron los apóstoles en cuanto a la persecución por la tradición. Marcos 2:18. Los discípulos de Juan, ojo con esto, que eran los discípulos de Juan el Bautista, ya no eran los fariseos ni los religiosos, los discípulos de Juan el Bautista. Y los fariseos estaban ayunando, ¿sí? Y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Entonces, es el proceso de persecución, porque hay una serie de rituales que hay que seguir, y este ritual no se siguió y usted no lo siguió, y por qué usted lo rompió, y usted rompió con la tradición, ¿no? Muchas veces nos vemos enfrentados a eso. ¿Y usted por qué ayuna? ¿Y usted por qué no ayuna? ¿A quién le importa? Lo importante es que nosotros estamos conociendo a Jesucristo, entendiendo el poder del amor del Señor, el poder transformador de Cristo en nuestra vida, restaurando nuestras familias, nuestras mentes, nuestros corazones. ¿A quién le importa si ayuna o no ayuna, se lava las manos? Esa es la tradición, la que se fija en cosas irrelevantes en la vida de las personas. Y ojo con esto, mire, muchas veces también se puede volver
llamémoslo así, las congregaciones como si fuera un club en el que la gente pertenece a ese club y si hacen una cosa, pues lo expulsamos del club, ¿verdad? Mire lo que le pasó en Juan 9:22 a la familia, ojo con esto, de un hombre ciego de nacimiento. Este hombre nació literalmente sin los globos oculares. Yo no sé si usted ha visto una persona, yo sí los he visto, digamos, en la calle, una persona que no tiene globo ocular, o sea, tiene esta parte hueca, hundida. Bueno, Jesucristo le hizo los ojos a un personaje de estos en la Biblia que dice que tomó saliva con barro y le hace los ojos. O sea, es un milagro extremadamente extraordinario. Bueno, le hace los ojos a este personaje, los fariseos y los publicanos se aterran y empiezan a decir, ¿esto qué fue? Esto nunca se había visto, y llaman a los papás del tipo, ¿no? Y los papás del tipo pertenecían al club de la sinagoga, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, si nosotros nos ponemos a decir que aquí hubo un milagro, nos expulsan del club. ¿En dónde está eso en la Biblia? Juan 9:22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga, ¿sí? Y hoy en día hay congregaciones en las que usted lo expulsan, dependiendo de usted con quién se junta, con quién habla, lo que dice, ¿verdad? Hoy en día hay también esa persecución y esa tradición que lleva a que la gente esté atemorizada. Y en la vida cristiana no hay temor. La iglesia no es para sufrirla, la iglesia es para disfrutarla. Yo tengo que ir a la congregación y sentirme gozoso, contento, salir lleno de ahí, de lo que me enseñan, en donde hay libertad para yo crecer, para yo enseñar. No me están juzgando si oré, no oré, ayuné, no ayuné, que me puse, que me quité. Solo son tradiciones que lo que hacen es poner carga en la vida de las personas. Entonces, ojo con ese tema de la tradición, porque tiene mucho poder, dice la Biblia, que es capaz de anular el mandamiento cuando yo pretendo mantener el mandamiento una de tradición, Dios, el mandamiento de Cristo. y hacer válido, poner por encima el mandato de los hombres o el mandamiento de los hombres. Así es. Bueno, este era el tópico número 3. Ahora vamos entonces al tópico número 4. Es difícil ser cristiano en un entorno de envidia y oposición. Ay, pero antes algo. Miremos si haya cómo vamos con nuestro chat. Claro, están hablando de que Dios ya nos libró de la ley, ¿cierto? Mediante la gracia de Cristo, porque muchas de estas cosas de la tradición es ley, ¿no? Así es. Es ley. Entonces, mucho cuidado con ese tema de la ley. Están diciendo aquí que es una enseñanza buena que pueden aplicar y que hay que perseverar en medio de estas circunstancias, no desfallecer. ¿Qué pasó con los apóstoles? Siguieron adelante, se torcieron y dejaron el cristianismo. No cedieron ante la presión, no cedieron ante la crítica, siguieron adelante y lograron, ojo con esto, mire, estos hombres lograron transformar la historia de la humanidad. Amén, o sea, 12 personajes, ¿sí? Sin disparar una flecha, sin disparar un arma, ¿sí? Lograron que 2000 años después, hoy nosotros estemos hablando de este tema y 3.000 millones de personas hablen de Cristo. Y en Facebook ¿sí? Live. Y en Facebook Live, después de 34 minutos de intentar lanzar el video en vivo, como 4 personas más el Espíritu Santo y los ángeles ayudándonos, logramos transmitir este video. ¿Por qué? Porque esos 12 personajes, bueno, hubo uno que se torció, esos personajes no desfallecieron ante la presión. Genial. Entendieron que Dios los había escogido para que su palabra creciera y se multiplicara, así como ustedes y nosotros hemos sido escogidos para eso. Sí, bueno, sigamos ahora sí con el cuarto tópico. ¿Es difícil ser cristiano en un entorno de envidia y oposición? ¿Cuántas veces hemos tratado de emprender, o no tratado, emprendido alguna actividad y ninguno se le ocurrió emprenderla? Y resulta que cuando la emprendemos, ahí sí aparecen los opositores, los que se llenan de envidia, los de celo y los que quieren figurar. Esto es muy normal también hoy día y ha sido normal desde siempre. La Biblia me fascina porque contempla todo lo que hoy estamos viviendo. ¿Cuántas veces hemos querido sacar ideas adelante, ideas, proyectos, planes, propósitos? Bueno, una cantidad de cosas maravillosas. Y nos encontramos con tantas piedras en el camino. Nos encontramos con situaciones que, wow, no esperaba encontrárselas. Pero esa es la realidad y a veces queremos desfallecer. Decimos, parece que Cristo no estuviera ayudándonos. ¿Qué es esto que cuando quiero hacer lo bueno se levanta tanta oposición? Y esto ocurrió
en Nehemías, vamos a hablar acerca de Nehemías, cuando Nehemías era el copero del rey, era la persona de máxima confianza, de muchísima confianza al rey porque le servía su vino. Y resulta que Nehemías un día estaba con su semblante muy triste y el rey le preguntó que qué le pasaba. Esto está en Nehemías capítulo 2 del verso 3 en adelante. Y dice que cómo no iba a estar triste si está desolada, la ciudad de él estaba desolada y sus puertas habían sido consumidas por el fuego. Entonces el rey le dijo, bueno, ¿qué pides? ¿Qué quieres? Y él dice que en ese momento oró a Dios. Y le dijo que si le placía al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de él, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo reedifique. ¿Cuál era el proyecto de Nehemías? Reedificar. Él no pensó en ningún tipo de venganza, ir a hacerle mal a nadie, absolutamente. ¿Qué quería? Reedificar lo que estaba destruido, lo que estaba acabado. Entonces, ocurrió, vamos ahora a Nehemías 4, del 1 al 3, y dice que cuando Sanballat se enteró que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán por sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. O sea, semejantes ayudadores, ¿no? Qué visitas tan espectaculares cuando uno está tratando de levantar un proyecto. Y esto es normal hoy día. Es decir, normal, quiero decir, que se presenta. No hay personas con ideas de querer reedificar, pero cuando se le ocurre a alguno, entonces hay opositores. Y nosotros como cristianos también nos vemos enfrentados. Esto no quiere decir que solo a los cristianos nos pasa eso. No. Esto se presenta en el mundo. Pero si usted es cristiano y está viviendo estas circunstancias difíciles en su trabajo, en la casa, en el ambiente, en donde quiera que se esté moviendo, en el rol, ¿cierto?, en el que está, se encuentra con esta circunstancia, no desfallezcamos, sino que continuemos. Van a presentarse envidiosos, van a presentarse oposición, pero tenemos que reaccionar correctamente. Y dice en Nehemías 4, en el verso 9 y 14, vamos a leer únicamente. Bueno, vimos que se burlaron, los insultaron y hicieron toda una trama, los quisieron matar también. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y en el 14, dice, cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Es decir, luchen por sus objetivos, por lo que ustedes aman y les apasiona. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno en su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas. Hoy día no nos vamos a llevar armas, hoy día vamos a llevar la lanza, la perfecta, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella nos defendemos. Los escudos, es decir, la fe, los arcos y las corazas, la coraza de justicia, el sentirnos justificados, defendidos por Dios. Dice, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. ¿Qué pudieron? Ellos pudieron reedificar. No se rindieron, no se vencieron, continuaron, siguieron adelante. Y esa es la motivación de hoy. Si está reedificando, no se detenga. Haga lo que hizo Nehemías y todos sus hombres. ¿Qué hicieron? Consultaban a Dios, oraban a Dios. ¿Saben? El Señor, dice aquí la Biblia, que el Señor les reveló el plan de los envidiosos, de los opositores, de los que eran piedra en el zapato, de los que no querían ver que las cosas estuvieran mejor. De acuerdo, miren, y este es el tópico número 4.
Hay muchos más tópicos. Cuando decidimos hacer este en vivo, empezamos a hacer lluvia de ideas con Ángela y ver qué más tópicos podríamos tratar. Salió el tema de las filosofías y las doctrinas, el tema del sectarismo, el tema de los religiosos, el tema de la persecución, el tema de las mujeres en la Biblia y cómo fueron relegadas en muchas partes de la historia y aún hoy en día, el tema de la mentira, el tema de la opinión que tengo acerca del gobierno. En fin, hay múltiples temas que vamos a ir tocando en otros en vivo y en los videos que vamos a ir subiendo, pero vamos a ir concluyendo por hoy entonces de estos 4 tópicos, qué podemos llevarnos cada uno de nosotros y ponerlo en práctica. La pregunta primera es en el tema laboral. ¿Logró Daniel ser exitoso laboralmente pese a la persecución, pese a la envidia de los sátrapas, pese a que le buscaron la caída y lo echaron en el foso de los leones? Lo logró. Lo logró. ¿Cómo lo logró Daniel? Se mantuvo firme. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y no era porque no tuviera nada que hacer y tuviera tiempo para ponerse a orar. Si era el vicepresidente casi de Babilonia, la nación más importante de la época. Era porque la necesidad y el ambiente era tan adverso que Daniel entendió que solo el poder de la oración lo podía librar de las amenazas que tenía. Era un tipo que oraba 3 veces al día. Y no solamente oraba, sino que se mantenía firme, sin ceder a la presión y a los principios que él había establecido como sus principios de vida, no los aflojó. Y Daniel fue exitoso laboralmente. O sea, sí se puede. Si yo mantengo una vida rica de oración. ¿Qué nos llevamos de este primer tópico? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Estoy orando, estamos en un ambiente difícil, el COVID, las dificultades económicas, la persecución. Hay que orar, familia, tenemos que incluir en nuestra agenda tiempos de oración. Sí, es que al identificarnos como cristianos, tenemos que actuar como cristianos. ¿Qué hacemos los seguidores de Cristo, los que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios y en Cristo? Orar, porque ese fue uno de los ejemplos que nos dio Cristo. Estudiar la Biblia, congregarnos, diezmar y otra cantidad de cosas que están en la Biblia, todas maravillosas, con unos resultados maravillosos. Bueno, el segundo tópico que nos podemos llevar, el segundo tópico relacionado con el área sexual. ¿Logró José resistir a la tentación sexual y ser exitoso y tener una vida feliz y próspera? Sí, logró. Lo logró. ¿Y qué tuvo que hacer José para poder resistir a la tentación sexual? Poner límites, no tener miedo y huir. Salir corriendo. O sea, ¿por qué salió corriendo José? Pues porque si se queda termina pecando. Seguro esa mujer era una mujer hermosa, era la mujer de Potifar, un general de Egipto. O sea, no puedo yo someterme a una tentación que yo no puedo soportar. Salió corriendo, se mantuvo firme. ¿Y sabe qué le dijo a esa mujer? Mire, yo no lo hago por una razón, porque mi jefe, que es su marido, obviamente yo lo tengo que respetar, pero por encima de él yo respeto lo que Dios quiere que yo haga. Entonces dio a conocer el motivo de su decisión de no pecar. Yo quiero agradar a Dios. ¿Y qué ocurrió con José? Se volvió el vicepresidente de Egipto de un día para otro, de la cárcel a la vicepresidencia. O sea, uno de los más importantes líderes que ha tenido la historia del pueblo de Israel ha sido José. O sea, la firmeza trae el respaldo de Dios. La firmeza abre puertas de bendición. La firmeza abre puertas de oportunidades en la vida de los cristianos, porque aquí, ¿quién me respalda a mí? Cristo me respalda. Cristo es el que saca la cara por mí. Cristo me defiende. Cuando yo presento mi credencial y digo, mire, yo porque amo a Cristo no voy a hacer esto. Yo porque quiero agradar a Cristo no lo voy a hacer. Presento mi credencial. ¿Quién me defiende? Él. La Biblia dice, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Deje que lo defienda su abogado. Pero entonces presente quién es su abogado, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué nos llevamos del punto 2? Sí se puede ser firme en el área sexual, manteniendo obviamente una vida de oración y de fortaleza en el espíritu. De lo contrario, en este ambiente va a ser muy complicado. Correcto. Bien, punto número 3. ¿Qué nos vamos a llevar del punto número 3 en relación con la tradición? Y las costumbres. ¿Pudieron los apóstoles aún romper ese paradigma de la tradición y llegar a ser exitosos, ser prósperos en el plan de Dios? Nosotros somos el resultado de ellos. Somos el resultado de estas personas. Mire, yo le voy a hacer una pregunta a Jesucristo cuando yo me encuentre con Él. Y le voy a decir, Señor Jesucristo, si hacemos una línea y contamos la cantidad de personas que hay, desde mi hermana, que fue la que me compartió del Señor Jesucristo, que debe estar por ahí conectada, ¿cuántas personas de mi hermana hacia Cristo hay
que fueron llevando el mensaje hasta que me llegara a mí. Yo quiero saber ese número, que Dios me lo diga, ¿sí? Y a través de cuál apóstol fue que me llegó a mí la palabra, porque tiene que haber un vínculo, ¿no? Él fue enseñándole al uno y al otro y al otro. Eso es interesantísimo. Pero estos 11 personajes que no se dieron ante las presiones han hecho que usted y yo hoy conozcamos la palabra que nos ha sanado, la gracia que nos ha liberado, el amor de Dios que nos ha perdonado, la sangre de Cristo que nos ha limpiado y el Espíritu de Dios que es el que nos fortalece para seguir adelante. Así es. Y el cuarto punto que nos vamos a llevar. Bueno, que no importa que hayan opositores, envidiosos, piedras en el zapato, piedras en el camino, se puede reedificar, se puede construir con Cristo. Podemos lograr todo lo que nosotros nos hayamos proyectado. Pero ¿qué se necesita? De oración, de valentía, no darle lugar al miedo, sino darle lugar al poder de Dios en nuestras vidas. Y entonces la pregunta con la que iniciamos, ¿es difícil ser cristiano en esta época? ¿Qué decían los apóstoles? ¿Qué decía el Señor? Mira, hay algo importante. Muchos pueden decir que sí es difícil ser cristiano, pero depende de la forma como están llevando al cristianismo y la manera de ver a Dios. Es difícil sin la ayuda del Espíritu Santo, es difícil sin una vida de oración, es difícil sin una práctica diaria, ¿cierto?, de oración y estudio de la palabra de Dios. Pero el cristianismo no está diseñado para que sea difícil, porque la Biblia claramente dice, Jesucristo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces es algo maravilloso. Pero los apóstoles se hicieron esa pregunta, don Pedro se hizo esa pregunta. ¿Qué le dijo él al Señor en Lucas 18, del 28 al 30, ya para concluir? Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En este tiempo vamos a recibir. No es difícil, chicos, ser cristiano. Tenemos que aplicarnos y ser lo que estamos profesando o diciendo que somos. Va a haber persecución, la ¿Sí? Biblia lo dice. Va a haber oposición, la Biblia lo dice. Va a haber calumnias, la Biblia lo dice, porque lo hicieron con Cristo. Dice que lo van a hacer con nosotros. No aflojemos, no desfallezcamos. Para eso tenemos que estar fortalecidos espiritualmente. Genial. ¿Qué sigue entonces para alimento espiritual? ¿Y qué viene en adelante para el canal, para la página, para todo lo que anunciamos que hoy va a presentar? Bueno, hay sorpresas. Vamos entonces a iniciar una serie de cursos y temas basados en lo que ustedes nos van sugiriendo en el chat y en el contacto de la página, de qué les gustaría ver en alimento espiritual. ¿Qué temas les gustaría que nosotros tratásemos? Pero para darles una abrebocas de lo que se viene, vamos a montar un curso y el primer curso es cómo estudiar la Biblia. ¿Y por qué vamos a arrancar con el curso de cómo estudiar la Biblia? Porque precisamente hemos recibido esa retroalimentación. Muchos de ustedes nos han preguntado, bueno, pero entonces ¿cómo estudio la Biblia? ¿Por dónde arranco? ¿Qué método utilizo? Y vamos a estudiar todo lo necesario para aprender acerca de cómo estudiar la Biblia. Vamos a montar ese curso. Entonces el curso va a contar con videos, va a tener los PDFs para los que quieran bajar su PDF, tomar apuntes. Y la bibliografía. La bibliografía de la cual nosotros estamos basándonos. Recomendamos también autores, libros que hemos revisado y que son interesantes para ir teniendo una biblioteca de autores y de libros que nos van a ayudar como referencia para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. Vamos entonces también a cada uno de los temas de los videos que vamos a ir grabando va a tener una oración. Explica Claro, cómo va a funcionar sí. el tema de la oración. Antes hacíamos los temas, o seguimos haciendo los temas con oraciones cortas. Ahora vamos a hacer una sección, la van a encontrar en nuestra página web en alimentoespiritual.com y se llama Oremos Juntos. Van a encontrar la oración correspondiente al tema un poco más profunda, más extensa, más larga, para todos aquellos que se quedan como con el deseo de seguir orando. Esto me ocurrió a mí muchas veces y todavía me sigue ocurriendo, que encuentro unos temas extraordinarios en el YouTube, pero con una oración muy corta, muy rápida, por situaciones de video, por lo que sea. Entonces abrimos una sección, es un audio,
y van a encontrar la oración bien detallada de acuerdo con el tema que hemos estudiado. Buenísimo, y entonces de ahora en adelante, cada miércoles vamos a subir un tema nuevo en el canal de Alimento Espiritual. En la página web, que es www.alimentoespiritual.com, va a estar el video, los que quieran ver el video, va a estar el audio, los que prefieran escuchar, va a estar el PDF con el tema escrito, los que quieran bajarlo, tomar nota mientras van viendo el video y quieran usarlo para enseñárselo a alguien más, y va a estar también la oración que va al detalle con el tema. Mire, hace una gran diferencia la oración, porque no solamente basta que yo conozca la palabra de Dios, la oración la lleva a la vida, la lleva a la práctica. La Biblia dice que la oración eficaz del justo tiene poder, mucho poder. Entonces vamos a orar los temas, es importantísimo, vamos a orar la palabra de Dios. No basta con conocerla, la palabra de Dios yo tengo que orarla. Y es interesante entender que orar es un aprendizaje. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. En ese famoso pasaje cuando Él explica cómo se ora a través de la oración famosa del Padre Nuestro. O sea, yo necesito aprender a orar. Es muy importante el tema de la oración. Entonces va a haber bastante contenido en la página. Necesitamos que ustedes nos retroalimenten, nos sugieran temas. Vamos a ir alimentando más temas. Tenemos otros tópicos muy interesantes como el que les dijimos del área sexual, la pornografía. Hay otros tópicos relacionados con la vida sexual en la pareja. En fin, hay muchas otras cosas que tenemos planeadas, pero por ahora entonces vamos a arrancar con el tema de cómo estudiar la Biblia y vamos a ir entonces escuchando la retroalimentación que venga de ustedes para saber qué otros temas quieren que subamos en el alimento espiritual. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Claro y que le sí. damos gracias Pero a Dios. antes quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que han hecho posible este día. Obviamente le doy gracias infinitas a Dios porque nos permite estar en esta tarde, noche, con ustedes en vivo compartiendo. También quiero darle muchas gracias, por supuesto, al equipo que ha estado detrás de todo esto, a Daniel, quiero darle muchas gracias, también a Nelson, a Juan David, que nos estuvo apoyando con la página web, a Diana y a Ana Julia, quienes han estado como fieles intercesoras, y a todas las personas que se han manifestado con testimonios, que nos han hablado, que nos han escrito y que han manifestado pues tantos agradecimientos y todas estas cosas que nos dicen. La verdad, todo esto es con un único objetivo, y el objetivo es glorificar a Dios, hacer que la palabra de Dios crezca y se multiplique. Entonces, no podía acabar este tiempo o antes de orar sin agradecerles a ese equipo precioso que Dios nos ha provisto. Amor, y a todos los que se conectaron hoy, a los que se conectaron desde Argentina, por allá tenemos a Laurita en Mendoza, Gaby, Nana, Daniel desde Argentina, personas desde Estados Unidos, desde Colombia, los amamos, gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Multipliquemos la palabra del Señor. El método de Dios son los hombres y las mujeres. Invitemos a otras personas, compartámosle los temas, enseñémoslos en nuestra casa, utilicémoslos, de modo que la palabra de Dios crezca y se multiplique a través de nuestras vidas, porque nosotros somos hoy en día estos apóstoles que estamos llevando a la siguiente generación la palabra del Señor. Sí, agradecemos también mucho a las personas que nos han compartido sus vivencias, sus testimonios y lo que Dios ha hecho a través de sus vidas y a través de la palabra que han recibido. Es para nosotros súper enriquecedor, nos motiva y nos hace ver real lo que Dios nos ha hablado a nosotros para que sea compartido y para que produzca un resultado maravilloso en la vida, tanto nuestra como la de ustedes. Bueno, me faltó mandarle un abracito a Inmer y a Mary, que están también en la Argentina. No los alcanzo a ver a todos, perdón si me faltó alguien, pero los amamos a todos los que están conectados. Ay, entonces, sí. Vamos a orar. ¿Qué te parece si haces una oración y le damos gracias a Dios? ¿Sí? Padre, gracias te damos, Señor de los cielos, en esta noche. Bendigo este tiempo precioso y maravilloso que nos permitiste compartir. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos. Somos cristianos, Jesús, gracias a ti, a que tú moriste por nosotros en la cruz. Yo te pido que fortalezcas, Señor de los cielos, aquel que está con sus manos caídas y rodillas paralizadas. Aquel, Señor de los cielos, que está viviendo una prueba o está en tentación en este momento. En el nombre de Cristo Jesús,
Declaro, Señor de los cielos, tu fortaleza. Declaro que tú, Dios de los cielos, te muestras a ellos. Los bendecimos, Señor bendito, y te damos gracias porque las mismas pruebas hemos pasado todos nosotros, Jesús. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por edificarnos, gracias por darnos este privilegio, Señor. Gracias por hacer realidad, Dios de los cielos, tus sueños, Jesús, por materializarlos aquí. Hoy bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor bendito, por este medio. Gracias por los medios, Señor, de comunicación. Gracias, Jesús, porque todo es para tu servicio. Hoy bendecimos, Señor de los cielos, este momento y declaramos, Señor, milagros no comunes en cada una de las personas, Señor de los cielos, que se han identificado como Cristo. Dios, gracias, porque tú nos llevas siempre a más, a brillar, a ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, entonces de Alimento Espiritual vamos a compartir estos temas, vamos a estar conectados, escríbanos, sugiéranos qué temas quieren ver, los amamos, los bendecimos en el nombre del Señor y recuerden, a través de ustedes y nosotros la palabra del Señor va a llegar hasta lo último de la tierra. Gracias, amigos, gracias por estar ahí y bueno, continuemos porque somos el equipo, el ejército de Dios aquí en la tierra. Amén. Bendiciones, os amamos. Chao. Chao, chao. Abrazos familia, fieles seguidores. Chao, chao.